Hola, mi nombre es Joao Pedro Giga Caldeiro. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo de Ingeniería Mecatrónica. Junto a mi compañero José Montalvo realizaremos el siguiente laboratorio, que consiste en el diseño de un contador síncrono que pueda generar la secuencia de paso doble para el control del motor paso a paso y también su respectiva implementación, el contador junto al motor con un reloj multiplicador 555 en Proteus. Bueno, en el paso 1 nos piden diseñar un circuito de reloj en base a circuito integrado multivibrador 555 que tenga una señal de reloj generada una frecuencia variable de 1 Hz a 1 kHz aproximadamente. Bueno, aquí tenemos el reloj. Estamos usando un 555. Bueno, la configuración de este reloj tendrá un potenciómetro de 1 mega, una resistencia de 2,2K y un capacitor de 0,68 microfaradios. Cuando el potenciómetro tenga su máximo valor, el reloj hará pulsaciones de aproximadamente de periodo de 1 segundo, lo que equivale a 1 Hz aproximadamente. Y cuando el potenciómetro esté en lo mínimo, o sea, tenga su mínimo valor, la frecuencia será aproximadamente de 1000 Hz. Bueno, luego de esto nos pide diseñar un contador síncrono que desarrolle la secuencia de paso doble lo vamos a acá en esta tabla. Para esto he realizado un diagrama. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama. Esta es la secuencia que debe seguir, pero además de esto, el contador tiene que permitirnos seguir una secuencia inversa, o sea, que nos permita hacer que el motor vaya en sentido horario y en sentido antihorario. Para lo cual usaremos una entrada Y. Y cuando sea 0 seguirá la secuencia de izquierda a derecha. Y cuando Y es igual a 1, seguirá la secuencia de derecha a izquierda. El giro de motor dependerá de cómo configuremos el motor con los transistores y las salidas de los flip-flops que usaremos para diseñar el contador. Pero bueno, con esto podremos realizar nuestra tabla. Pero aparte de eso tenemos otra observación. Si tuviéramos que usar 5 variables, o sea, las 4 entradas de nuestra secuencia, más la entrada de control, tendríamos que realizar un mapa de Carnot de 5 variables. Pero un mapa de Carnot de 5 variables es ligeramente complejo, por lo que haremos el siguiente análisis. Nos podemos dar cuenta que dejando un número en estos de acá, son complemento. Uno es complemento de cero, igual que el 1 es complemento de cero. Igualmente acá, el cero es complemento del uno y el 1 es complemento de cero. Igual aquí, igual aquí. Entonces, lo que realizaremos, lo que usaremos para el diseño, simplemente serán los dos primeros caracteres de cada estado. O sea, lo siguiente. Esto es para cuando y es igual a cero. Y en la dirección opuesta para cuando y sea igual a uno. Bueno, y se preguntarán, ¿qué haremos con las otras dos? Con estos dos pares. Pues lo que haremos es, con las salidas de nuestro contador, lo que haremos es negarlas y conectarlas a nuestro motor paso a paso. Y así tendremos las 4 salidas, pero con un diseño más simple de solamente 3 entradas y un mapa de Carnot de 3 variables es más fácil de resolver que uno de 5. Bueno, luego de ver la secuencia que va a seguir nuestro contador a diseñar, realizaremos su tabla, ¿no? Con la tabla de estados, estado actual, estado siguiente. La llenamos acá, como lo habíamos hecho en el Paint, sino que ahora en Excel, formalmente. Y para llenar nuestra tabla de excitación, para el flip-flop 0 y para el flip-flop 1, usaremos este flip-flop tipo D, como lo requiere el diseño, usaremos esta tabla de excitación de estado para, para poder llenarla, ¿no? Para poder llenar la tabla. Y bueno, se puede observar. Esta es la tabla. Después de eso lo que realizaremos son mapas de Carnot para el flip-flop tipo 0 y el flip-flop tipo 1 para cada salida, ¿no? Dos salidas que tendremos. Bueno, aquí tenemos los mapas de Carnot. Este es para el flip-flop
0, o sea, el D0, primera salida. Sellamos los mapas de Carnot y tenemos esto: B negado, Y negado más B, Y. Esto por álgebra booleana nos queda así: es B, X, N OR, Y. Y esa es la primera entrada. Después, para D1 tenemos este mapa de Carnot. Y bueno, después de operar y reducir el mapa, nos queda que D1 es igual a X OR Y. Esto se procederá a diseñar en Proteus y queda de la siguiente forma. Bueno, aquí lo tenemos. Acá tenemos los dos flip-flop tipo D. Son los 74 LS74. Bueno, ese es el flip-flop A, ese es el flip-flop B. Bueno, ese es el flip-flop 0, ese es el flip-flop 1, sino que no se le puede nombrar correctamente. Entonces, para la primera entrada D, acá tenemos un XOR negado, que corresponde a este de acá. B, Y. Y está representado por este switch que está conectado aquí, que es el switch que va a hacer cambiar de dirección al motor. Bueno, acá tenemos Y entrando y B. Para la entrada de 1, que corresponde al flip-flop 1 o flip-flop B acá en el Proteus, nos corresponde a XOR Y. Es A, que viene de acá, de la salida del flip-flop 0 o flip-flop A, y Y, que es la misma salida del switch. Y podemos observar que faltaría el botón o el switch para el detenimiento del motor. Para esto usaremos una NAND. Una NAND que irá conectada con la señal de reloj y a un switch. Entonces, cuando el switch esté desconectado en 0, esta NAND siempre nos dará 1. ¿Qué significa esto? Que mantendrá el estado del motor. En ese entonces no va a haber cambios en el flanco del reloj, por lo que el motor se va a mantener estable. En cambio, cuando esté conectado va a haber variación, o sea, entre 1 y 0, por lo que va a detectar flanco de reloj nuestro flip-flop y va a haber cambios. Entonces, este botón, al accionarse, hará que se mueva el motor, y cuando se suelte, hará que se detenga el motor. Y bueno, ese es el diseño de nuestro contador. Podemos ver que las otras entradas C y D son las salidas negadas de nuestro flip-flop, que son las negaciones de Q0 y Q1, o sea, de flip-flop 0 y de flip-flop 1, y están conectadas al motor. Mi compañero Montalvo procederá a explicar el resto de la simulación. Bien, ahora en esta parte vemos el esquema completo, ya con todo lo explicado anteriormente: la señal de reloj, el contador y la parte del motor. Bien, también se han agregado unos LEDs. Bueno, esto solamente para ver cómo está yendo el sentido del motor paso a paso, sentido horario, antihorario, para tener una mejor apreciación. Así que entonces vamos a comenzar a simular. Aquí vemos el reloj a, bueno, un segundo de periodo. Vemos por ejemplo de que en el caso del motor está haciendo un giro correspondiente al sentido antihorario, por lo cual estos LEDs se puede ver de que están avanzando. Bueno, en este caso se podría visualizar hacia abajo, ¿no? Pero el sentido del motor es antihorario. Ahí vemos cómo van bajando y a doble paso. Pasa al estado siguiente y al estado siguiente. Ahora vamos a verlo lo mismo para el sentido contrario, es decir, para giro horario. Y el motor ya está girando. Va en esta dirección, no en esta dirección. Y a la vez los LEDs ya no van para el sentido mostrado anteriormente, sino ya en el sentido contrario. Vemos aquí como los LEDs van ascendiendo a paso doble debido a, bueno, la configuración doble paso del motor. Bien, ahora vamos a ver el circuito cuando presionamos el switch para detenerlo. Vamos a verlo entonces. Y se detuvo en esta posición, en el 1001. Vemos aquí también
Bueno, lo que implica aquí es de que eh, para que se quede en ese estado tendría que inhibirse la señal, ¿no? Por lo tanto se queda detenido. Si volvemos a presionar, continúa su ruta, continúa la secuencia y vuelve a repetirse nuevamente todo el ciclo. Bien, eso es lo que concernaría a este circuito. Vamos a ir ahora a lo que nos dice el test de aprendizaje. Bueno, siguiendo con el test de comprobación, voy a responder la primera pregunta yo, Pedro, y la segunda pregunta la va a responder José Montalvo. Bueno, dice identificar las ventajas y desventajas del circuito digital obtenido, contador síncrono basado en flip-flop tipo D y el contador síncrono basado en flip-flop JK. Bueno, eh, la diferencia es que flip-flop tipo D solo tengo que resolver dos mapas de carga, a comparación de los JK que tengo que resolver cuatro porque son dos entradas por cada flip-flop. Y a pesar de que hay cuestiones de que piensan, o generalmente se piensa que el JK es más simple en su simplificación que el tipo D, bueno, a veces o generalmente es así, en este caso vemos que realmente no. Que el tipo D, a pesar de que tiene menos entradas, también es más simple en resolver y es más rápido de simplificar. Por lo que yo pienso que el tipo D tiene esa ventaja sobre el JK. Bien, el inciso 2 del test de comprobación nos dice considerar la integración del optoacoplador 4N25 como elemento interfaz entre la parte digital y de potencia del circuito. ¿Cuáles son las principales ventajas de su utilización? Ahora vamos a ver el circuito usado anteriormente con este optoacoplador, así que vamos a verlo enseguida. Bien, este es el circuito mostrado anteriormente, consistente en el diseño del contador para el funcionamiento del motor paso a paso. Bien, ahora acoplado a optoacopladores. Consideraremos 4, uno para cada transistor del motor. Y bien, si hacemos la simulación, debería darnos el mismo resultado. Entonces, allí vemos que igual la secuencia está variando de acuerdo a aproximadamente un segundo. También vemos ahora de que la secuencia está yendo en un sentido diferente, es decir, en giro contrario. Y también vemos de que se inhibe, se detiene. Allí está detenido. Bien, bueno, la principal ventaja que nos daría este optocoplador es para hacer una diferenciación, o es decir, acoplar mejor cuando tratamos circuitos que trabajan en diferentes voltajes. Y esto sería el caso, ya que la parte digital, es decir, el circuito digital consistente en el contador y la señal de reloj, tiene un menor voltaje, en el cual trabaja el circuito de potencia, que trabaja a altos voltajes. Esto sería una ventaja, ¿no? De que nos permite hacer esas conexiones sin que exista alguna especie de ruido, error, interferencia entre ambos circuitos para que no afecten o no se afecte el circuito en total. Eso sería por ese sentido. Y por eso mismo es de que las referencias, ¿no? Por ejemplo, las referencias del circuito electrónico digital, es decir, estas tierras son distintas al circuito electrónico de potencial, ya debido a esa diferencia de potencial, porque el potencial que trabaja este motor es mucho mayor al circuito digital. Bien, esa sería la ventaja de los optocopladores para este clase de diseño. Bien, esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es José Ernesto Montalvo Salcedo, y también junto a yo, Pedro Yo Caldera, hemos presentado esta guía de aprendizaje de laboratorio. Muchas gracias.